Capítulo 11. Lavaplatos en Nueva York. Llegó el ansiado día del viaje. Antes de salir de casa, mi madre me llamó a su recámara y me entregó 500 pesos en billetes de banco, por si inesperadamente necesitaba algo. Yo pensé que si me daba esa suma era porque tenía varios miles previsoriamente guardados, pero me equivocaba. Después supe que aquellos 500 pesos era el único dinero que tenía en el mundo y que al día siguiente había amanecido sin un centavo. En la estación conoció mi madre a don Julio Bertman y a su familia. Ahí estaban Juanita Castro, Fernando Colín y Manolo Pablos Vélez. Iba a empezar mi primer viaje en Pullman y estaba ansioso porque el tren partiera. Mi madre no podía contener las lágrimas y verla llorar en público me era molesto. Por fin partimos. Un mundo nuevo se abría para mí, pero lo incógnito no dejaba de oprimirme el pecho. En Laredo nos detuvimos un día para hacer la conexión con el tren de Estados Unidos. Don Julio y yo aprovechamos para darles un concierto a los dueños del Hotel Bobadilla en el que nos hospedamos. Estábamos ansiosos de probar las reacciones de los públicos. Don Julio parecía niño en vacaciones. No nos importaba ganar o no ganar dinero. Lo importante era saber si gustábamos o no. Los invitados del señor Bobadilla nos prodigaron aplausos cumplidos y el anfitrión no nos cobró el alojamiento. Llenos de optimismo cruzamos la frontera a la mañana siguiente. En las oficinas del puente fronterizo, el empleado americano me preguntó mi nombre completo y cuando le dije que me llamaba José de Jesús Mojica, me aconsejó que nunca dijera el Jesús en los Estados Unidos, pues era blasfemia usarlo como nombre propio. Luego me preguntó qué religión tenía, y le contesté, católico. Cuando le preguntó a don Julio, éste respondió, ninguna. Entonces el americano escribió, ateo. Don Julio era el primer ateo que conocía en mi vida. En cuanto se puso el tren en marcha, procuré entablar conversación en inglés con los vecinos. Me alegraba comprobar que me hacía entender, pero no sospechaba que estaba lejos de poseer el idioma. Tenía que llegar a Nueva York para comprobarlo. Fernando Colín le había enviado un telegrama a Ángel Esquivel para que nos esperara en la estación y me había dado una carta para su amiga Joaquina de la Portilla de Griver. En el tren tenía que brotar mi profesión de cantante. Canté en francés para unos viajeros que llevaban representaciones del almacén El Puerto de Veracruz y se deleitaron con una canción muy de moda entonces, Un pot d'amour, que me la hacían repetir en el fumador del Pullman. Cuando estábamos por llegar a Nueva York, me regalaron $20 que entre ellos habían colectado. Este fue el primer dinero que gané, pero de comerciantes franceses, en los Estados Unidos, y lo compartí con don Julio. Habíamos concertado ir a mitad de ganancias. Él ganó sus primeros $10 sin tocar el piano, pero existía el pacto y había que cumplirlo. Las primeras palabras de Ángel Esquivel al verme en Nueva York no fueron muy optimistas. ¿Para qué te veniste de México? Aquí la cosa está muy mal. ¿Mal? ¿Cómo va a estar mal si yo he venido ganando dinero en el viaje? Ángel creyó que hacía yo un chiste. La impresión que me causó Nueva York no fue tan grande como me la había forjado. Tanto se me había dicho de su tráfico que yo esperaba lo que hoy se ve en las grandes ciudades. Pero en 1916 aún había muchos carros de cerveza tirados por caballos, italianos empujando carritos de víveres y pocos automóviles. Nos alojamos en el Hotel Saint Nicholas, cerca de la calle 50. Allí estaba Carmen García Cornejo y su mamá, Mario Talavera y Miguel Lerdo de Tejada con su mujer. Los demás miembros de La Típica habían regresado a México, pues no habían tenido más que un contrato para hacer canciones populares en discos Víctor. Carmen, Ángel y Mario los grababan acompañados al piano por Lerdo de Tejada. Carlos Mejía acababa de presentarse con un cuadro hawaiano y estaba muy bien, pero el grupo de mis amigos volvería a México en cuanto terminaran las grabaciones. Si yo quería encontrar trabajo, lo acertado era formar un cuarteto. Si nos contrataban,
se quedarían Carmen y Ángel, pues una mexicana que acababan de conocer, muy activa, iría a la mañana siguiente a tratar del cuarteto. Mario Talavera nos invitó a don Julio y a mí a un restaurante italiano, con lo que me sentí menos desamparado en la gran ciudad. A la mañana siguiente conocí a la mexicana muy activa, de quien me habían hablado Carmen y Ángel. Era Joaquina de la Portilla de Griver. Ella decía que hablaba bien el inglés y se daba a conocer con el nombre de María Griver. Su consejo era que Carmen y Ángel no volvieran a México. Ya estaba en el cuarteto. Carmen, soprano, María, mezzosoprano, Mojica, tenor, Ángel Esquivel, barítono y don Julio al piano. María conseguiría el contrato. Sabía cómo meterse en las oficinas de los managers. Esa misma tarde iríamos a un lugar donde alquilaban estudios para ensayar. Por la tarde nos reunimos. Ensayamos el cuarteto de Rigoletto y el de Bohemia, y canciones sueltas por si formábamos un cuarteto de vodevil o cantábamos en algún cabaret. Lo importante era ganar dinero. Si entrábamos en algún circuito de vodevil, podríamos conseguir una gira hasta de 100 semanas por los Estados Unidos. Cuando volvimos al hotel, Ángel no estaba muy entusiasmado con el proyecto, y yo les confesé que no me atraía cantar en cabarets, pues había ido a Nueva York para ingresar en una compañía de ópera y cantar conciertos. A lo cual Carmen contestó: si tienes dinero para esperar meses y hasta años, está bien que tomes esa actitud, pero si no lo tienes hay que cantar donde se pueda, pues de lo contrario aquí se muere uno de hambre. Don Julio opinaba que cambiáramos el hotel por un departamento. Nos saldría más barato y nuestros fondos durarían más. Al día siguiente estábamos instalados en un departamento amueblado en la calle 110. Podíamos cocinar el desayuno y la cena y lavar nuestra ropa interior. Estaba decidido. Carmen y Ángel se quedaban. El cuarteto era un hecho y María Griver buscaría el contrato. Pagaríamos un mes de renta adelantada para poder estudiar y aumentar el repertorio. Esta tarde fuimos al mismo estudio y María vino a decirnos que para encontrar trabajo más pronto teníamos que poner cosas populares en inglés. Traía ya los papeles: Kiss Me Again, Poor Butterfly y Pretty Baby. Pasamos 2 horas tratando de armonizar y sobre todo de pronunciar bien el inglés. Un día o 2 más y estaríamos listos para que nos oyeran los managers de Nueva York. Esa noche Caruso cantaba Rigoletto en el Metropolitan. Estar en Nueva York y no oír a Caruso, no faltaba más. Me fui directamente al Metropolitan y compré asiento en butaca de piso bajo. Me costó $6. Me vestí mis mejores galas de etiqueta traídas de México, y un cuarto de hora antes de que se levantara el telón, estaba yo en mi puesto observando el lujo de las damas y caballeros de los palcos y de quienes me rodeaban. Don Julio se había asustado de mi extravagancia y había comprado boleto de standing room, que era lo más barato para oír la ópera de pie y al fondo. Pero yo, que era tenor de ópera en mi país, ¿cómo iba a ir a ese sitio? Don Julio no era conocido, pero yo sí. Muy creído estaba de mi importancia en el mundo musical. Por eso estaba yo donde me correspondía. A mí nadie me achicaba. Empieza la obertura. Dirige la gran orquesta de 80 profesores el maestro Papi. ¿Cómo suena? Se levanta el telón y aparece el gran decorado con los coros y el ballet en plena fiesta, como nunca lo había imaginado. ¡Qué conjunto! ¡Qué vestuario! ¡Qué movimiento! Por un extremo del fondo aparece Caruso y una corta ovación lo saluda. Viene vestido de blanco y se pone un guante mientras canta su primera frase con una soltura, un dominio y una posesión de algo superior que yo nunca había visto. Aquel hombre era dueño del mundo musical. Algo gordo, pero muy gallardo y ágil en sus movimientos. Qué bien le estaba la sonrisa del duque libertino en aquellos labios recogidos y delgados. Canta Cuesta o Cuela y lo premian con una de las ovaciones más cerradas que jamás he oído. Aquí no hay repeticiones. Si así hubieran aplaudido a cualquiera de nosotros en México, habría avisado el aria.
Conforme se desarrolla la función me voy percatando de lo que es una presentación de primer orden y de la enorme distancia que hay entre el tenor Mojica y el tenor Caruso. No porque hubiera sido yo tan mentecato de creerme tan bueno como él, sino porque comparaba lo que eran un primer tenor de la Impulsora de Ópera en México y un primer tenor del Metropolitan Opera House de Nueva York. Me fui haciendo pequeño en mi asiento. En los entreactos no dejé mi butaca. Estaba aniquilado, deshecho, vencido. Hubiera deseado ser un simple corista en aquel escenario junto al gran tenor y los demás artistas. ¿Cómo pudieron decir Carmen García Cornejo y Ángel Esquivel que no había buenas voces en los demás fuera de Caruso y que la Barrientos no cantaba bien? Salí convencido de que mis lugares como cantante eran el vodevil, los cabarets, las calles. Tanto me desanimé que al llegar al departamento y preguntarme don Julio qué me había parecido la función, le contesté: demoledora. A la mañana siguiente, cuando escribía la primera carta a mi madre, una mujer cantó en el patio bajo, acompañada de un organillo callejero, una canción muy popular, The Sunshine of Your Smile. Me asomé para tirar una moneda, como era costumbre, pensando que tal vez muy pronto así me ganaría yo mismo la vida. Pero un orgullo interior me hizo decir en voz alta: prefiero morir. Don Julio me preguntó: ¿qué le pasa? No contesté. Me volví a mi asiento con el firme propósito de trabajar en lo que fuera, pero nunca escribir a mi madre para afligirla con miserias y derrotas. Ella no debía sufrir por mis fracasos. Le escribí una carta llena de optimismo mientras la voz de la cantante callejera proseguía su canción. Fuimos por fin los 5 artistas a que nos oyera un manager. Luego noté que no le fuimos agradables. Su oficina contrataba grupos para vodevil, y en los Estados Unidos se empieza siempre por la presentación estética, bien por la uniformidad de cuerpos o por la forma de vestir. Pero nosotros ni una ni otra cosa teníamos. María Grieber era gorda y Carmen era alta y flaca. Ángel tenía la mala costumbre de quitarse el cuello para cantar y fue lo primero que hizo. Yo era un joven moreno, alto, con una cabeza de etíope por tanto pelo rizado y vestido a la mexicana de entonces por sastres de barrio. Don Julio era viejo y cojeaba notablemente, pero como era el pianista pensamos que podría tocar detrás de un biombo. Empezó nuestra interpretación del Kiss Me Again. A María le faltaban unos dientes y a Carmen las muelas laterales. Ángel desprovisto del cuello y con aire desconfiado en la mirada. Yo tratando de recurrir al consejo de Madame Faccio. Sonría, piense que le canta a una mujer bonita. No llegamos ni a la mitad del número. El manager, judío joven y descontentadizo que nos fue muy antipático, paró el canto con un "That's enough", que quiere decir basta. María ofreció interpretar otro número. La respuesta fue no. Quizás se interesaría el señor por oír unos solos. No. Y agregó no chance. No hay oportunidad. Esquivel se puso su cuello duro y su corbata y salimos indignados. Era el inglés, el maldito inglés, nos decíamos al volver al departamento, la causa de nuestro fracaso. Lo mejor era no meterse con idiomas desconocidos y cantar en italiano o en francés. Lo francés estaba de moda por razón de la guerra, pero María Grieber insistía en que ella no se dejaba vencer por la opinión de un manager. Nos llevó a 2 o 3 oficinas. En una simplemente al vernos dijeron no. En otra querían que cantáramos canciones de la guerra como Over There o It's a Long Way to Tipperary, que no sabíamos. Pero en otra, oh hallazgo, había un manager de ópera de nombre Bagarozzi. Este nos oyó en el cuarteto de la Bohemia y no le pareció tan detestable, pero había que pulir algunas cosas en la emisión y en la pronunciación. Nos recomendó a un buen maestro de canto y pianista repetidor, Corradetti. Había que ir a verlo y quizá con el tiempo habría trabajo, si no para el cuarteto, por lo menos para uno de sus componentes. Carmen y Ángel fueron a ver a Corradetti. Pedía poco por lección, pero les dijo que necesitaban cambiar su emisión.
El pobre maestro Cuevas los había enseñado mal. Era cuestión de unos cuantos meses de clases. Pero María nos vino con la noticia de que en el Teatro Garden se iba a iniciar una temporada de zarzuela española y que allí sí tendríamos buen trabajo. Fuimos a la casa donde se ensayaban La Tempestad, La Marsellesa, La Marina y Jugar con Fuego. Era un grupo de españoles y latinoamericanos que deseaban poner una pica en Flandes con teatro español en Nueva York, auspiciados por peninsulares ricos y por la colonia de habla española, que ya era numerosa. Ángel fue contratado para cantar La Tempestad. Los demás nos quedamos esperando una oportunidad, pero la temporada acabó a la tercera función. Reflexioné que todo aquello era pérdida de tiempo y que lo mejor sería cantar solo, con don Julio al piano. Debíamos independizarnos y emprender la aventura por nuestra cuenta. Una vez más, María Grieber se ofreció a ser nuestra representante e intérprete. Estudiábamos canciones mexicanas con la idea de que me presentara yo con traje típico y popularizara el folclore mexicano. Aquella era una empresa más ardua de lo que nos imaginábamos. La aversión a México era terrible. Los mexicanos que buscaban trabajo tenían que decirse españoles. Cuando fuimos presentados a Bagarozzi y a otros manejadores de artistas, se taparon las narices e hicieron gestos como de quien ahuyenta moscas. Estábamos en derrota y el mes tocaba a su fin. Había que pagar el departamento. Era imposible seguir así. Don Julio y yo buscamos habitaciones en una casa privada. Las encontramos de $12 a la semana, con baño y derecho a estudiar en el piano de la dueña de la casa, una señora Florence Taylor, que cantaba y vendía música impresa en un almacén de judíos. El siguiente paso era buscar una casa de discos fonográficos en la que pudiéramos grabar canciones populares en varios idiomas. Esta era idea luminosa de don Julio y nos echamos a buscar. Pronto nos convencimos de que sin nombre, sin una reputación como la de Lerdo de Tejada y su orquesta típica, era imposible despertar interés. El único que trató de ayudarnos fue el maestro español Lacalle, quien me dio una canción suya titulada Amapola, ofreciéndome que, si la cantaba bien, conseguiría que la grabara la Columbia. La aprendí en un día y fuimos a verlo don Julio y yo. Le gustó como la interpreté, mas por desgracia, Tito Schipa, un nuevo y muy popular italiano que acababa de llegar de España para debutar con la Chicago Opera, había aceptado grabar esa misma canción, y naturalmente, el maestro Lacalle prefirió a Schipa y adiós Mojica. Solo quedaba el recurso de ver a la compañía Edison, que acababa de lanzar al mercado un nuevo y maravilloso fonógrafo que reproducía fielmente la voz humana. Pensaban exportar ese fonógrafo a los países de Latinoamérica y tenían necesidad de repertorio en español. Era una magnífica oportunidad y fuimos a la Edison. Como pedían canciones españolas, grabé una que en México le había oído a Consuelo Mayendía en la compañía de revistas Velasco, Serenata de Achares. Nuestra desilusión fue muy grande al escuchar mi grabación. ¿Esa es mi voz, don Julio? Bueno, es y no es. ¿Estará descompuesto el aparato? Tal vez. Nos dijeron que nos avisarían si gustaba la voz y si me contrataban. Volvimos 3 días después para oírles decir que mi voz no le había gustado a don Tomás Edison, quien con un pariente suyo seleccionaba a los cantantes. Volvimos tristes a nuestro alojamiento. Caruso, McCormack y otros tenores grababan discos que se vendían como pan caliente, y yo no servía para grabar. Don Julio me decía que algunas voces se oían bien al natural y no servían para grabaciones, pero empecé a desconfiar de mí, y al hacer cuentas vi que solo tenía $25 en el bolsillo. Me había hecho el propósito firmísimo de morir trabajando, aunque fuera en las cloacas de Nueva York, antes que pedir dinero prestado. Don Julio tenía bastante, pero yo era incapaz de pedirle, y creo que él era incapaz de prestarme, pues cuidaba sus dolaritos como lo que realmente eran, su único recurso, pues no tenía fe en Dios. No había que esperar a que se me acabara el dinero.
Tenía que encontrar trabajo en 24 horas si era posible. Pensé en una agencia de colocaciones y consulté el periódico. Cuando don Julio me vio buscando en la lista de empleos, me dijo: «No haga eso. Yo lo voy a presentar con un amigo mío que tiene una oficina y allí quizá logre usted encontrar trabajo». Fuimos a buscar al amigo. Era Martín Luis Guzmán. Recibió a don Julio con grandes muestras de afecto. Parece que don Julio había sido su profesor y hasta su mentor en ciertas ideas filosóficas. Pues en vez de tratar mi asunto, acordaron que fuésemos a cenar a su casa al día siguiente para hablar de sus temas favoritos. Tenía Martín Luis Guzmán un departamento bien amueblado en el que vivía con su mujer, su hijito y algunos parientes. Cenamos entre charlas filosóficas. Poco o nada se habló de la Revolución Mexicana. Se trató algo de España, donde había estado Martín, y de lo mucho que necesitaba una revolución que destruyera la monarquía y el catolicismo. Siguió una charla agnóstica con aseveraciones de don Julio, que orientaba las preguntas de Martín Luis Guzmán. Recuerdo que se llegó a la conclusión de que Dios no existía, porque solo la humanidad que vemos, que palpamos, la que nos presentan la filosofía, la fisiología y la historia, y que nunca muere porque continuamente se renueva, creándose a sí misma, es la única prueba científica de algo que se eleva y progresa a la luz de la ciencia, que ella misma descubre. Lo de mi posible empleo con Martín Luis Guzmán, agente de la Revolución en Nueva York, no se tocó, por fortuna, pues me hubiera sido penoso trabajar donde solo se hablaba de ciencias, filosofía y literatura. Pero lo curioso fue que don Julio nunca más mencionó el favor que me había ofrecido. Al día siguiente fui en busca de 2 muchachos españoles que había conocido en la fracasada compañía de Zarzuela, los que a su vez eran amigos de un compañero mío de escuela, José Armengol, que estudiaba medicina en Nueva York. Les había oído decir que estaban bien empleados en un hotel de Broadway. Uno era cocinero y el otro sastre. Encontré al cocinero, aragonés muy simpático y bonachón, quien me dijo que él podía encontrarme trabajo de lavaplatos esa misma mañana. «Es un poco pesado», me advirtió, «pero estás fuerte y además es tan fácil que cualquiera lo hace». Llegamos al hotel. El aragonés buscó al mayordomo del restaurante, un señor Bolan, con quien me presentó así: «El muchacho quiere lavar platos». «All right, take him over». «¿Cuánto voy a ganar?» $12 a la semana y la comida. Mi protector me condujo al sótano del edificio y a la puerta de la inmensa cocina en febril actividad. Sobre un mostrador de lámina había una montaña de loza sucia. Un muchacho negro levantaba a pulso una red de cadenas de metal pletórica de platos que salía de un tanque de agua hirviendo. Vi cómo colocaba la red sobre el mostrador, la abría y empujaba la loza hacia un chorro de agua templada y luego la secaba con toalla para colocarla en unas canastillas de alambre grueso. «¿Ves qué fácil es?», me dijo sonriendo el español, y yo fanfarrón como buen mexicano le contesté con indiferencia: «Cosa de nada». «Pues anda, quítate la ropa y ponla en los casilleros que te voy a mostrar». Me llevó a un salón contiguo, me mostró un casillero y el baño de ducha y se fue. Cuando volví a la cocina ya no estaba el negro. Su turno era otro y había trabajado tiempo extra en el mío. La montaña de platos y tazas estaba frente a mí. Lleno de ánimo hice un gran montón en la red y traté de levantarla. Pesaba muchísimo más de lo que yo creía. Casi me desplomo al hundirla un par de veces en el agua hirviendo. Pero logro sacarla a la altura del mostrador. Los otros me observan desde sus mesas y parrillas. Saben conocer a los novatos, pero como logro sacar el bulto, no ríen. Cuando hago el segundo montón en la red, lo reduzco a la mitad del anterior, y entonces un polaco y 2 o 3 más sueltan la carcajada. «Este es un trabajo de hombres. Ya veremos cuánto dura el bebé». «Más pequeño el peso, niño. Con cuidado, no te vayas a lastimar». Siguen con esas burlas y otras obscenas mientras evoluciono la grúa, hasta que poco a poco cesan.
He vuelto a entrar, como en mis días de escuela primaria, en un ambiente donde las bromas, el lenguaje y las actitudes son de bajo nivel, y recurro al artificio de poner cara de quien encuentra ingenio en la vulgaridad. Esto me ayuda y menguan las burletas. Apenas termino con un montón de platos, otro tan grande como el anterior me espera. Esto se repite toda la mañana, especialmente en la hora del ajetreo, entre 11 y 1, tras la cual hay un pequeño descanso, baño de ducha y almuerzo en un salón donde un par de polacos mal encarados avientan sobre las mesas unas bateas llenas de patatas, carne despedazada y verduras cocidas. Hay en el centro un montón de pan, un bollo de mantequilla, sal y pimienta. Hombres y mujeres comen juntos y hay bromas de mal gusto. Puede uno comer la cantidad que quiera, pero es tan insípido aquello que me propongo comprar al día siguiente alguna salsa para mejorarlo. Me toca salir para volver a las 5. Voy a mi casillero para vestirme y descubro que mi reloj, mi lapicero, mi cartera con $18 y mi pañuelo han desaparecido. 2 griegos, meseros, se ríen de mí y uno de ellos me dice: "Don't be a fool", no seas tonto, y agrega: "Lleva contigo el dinero". En la bolsa del pantalón, que no me quité para trabajar, tengo 80 centavos. Una semana de espera y de trabajo para cobrar mis $12 de sueldo. Cuando salgo para tomar el tren elevado e irme a descansar, pienso que es mejor ahorrar 10 centavos y me voy a pasear a Riverside. Don Julio no pasaba a creer, cuando se lo dije, que estaba trabajando. Dejé de ver algunos días a Carmen y Ángel, que andaban tras un contrato para actuar en la Universidad de Columbia. Pero cuando encontré a Esquivel y le referí que estaba lavando platos, por poco se desmaya. Mi orgullo me impulsaba a escribirle a mi madre únicamente noticias alentadoras, pero seguramente por instinto ella sabía que yo andaba mal, pues en sus cartas me aconsejaba que si aún no encontraba trabajo, con los 500 pesos que me había dado, regresara a México. No sabía la pobre que ese dinero, convertido en dólares, había volado. Pasaron las semanas. Mi sueldo solo alcanza para pagar mi alojamiento, $6. Comprar diariamente una botella de leche y 2 panes para completar mi alimentación. Pagar lavado de ropa y transportes. Solo puedo ahorrar 50 centavos a la semana, mismos que le doy a guardar a don Julio por el temor de gastarlos. A los 2 meses estaba agotado, casi enfermo, y había perdido la voz, como pude comprobarlo. Bagarozzi le había dicho al barítono mexicano David Silva que necesitaba un tenor que hiciera el arlequín en una función de payasos, que iba a darse en un teatro italiano de New Jersey. Fui a pedirle a Bagarozzi que me oyera. Accedió, y cuando quise cantar mi famosa serenata, tenía solo unas cuantas notas centrales y no existían los agudos. El ridículo y la humillación fueron grandes. Bagarozzi se enfadó por haber perdido su tiempo conmigo. Nunca se imaginó que años más tarde me rogaría que lo aceptase como mi representante y que yo me daría el lujo de decirle que su campo era muy barato para mi persona. Llegó un día en que no pude levantar bien la grúa de los platos y me acerqué al mayordomo, el señor Bolán, para pedirle un trabajo menos pesado. El negro que lavaba vasos y copas no había ido el día anterior, y el que atizaba las calderas deseaba tomar mi lugar para mejorar de salario. Mr. Boland lo pensó un poco y accedió, tomando en cuenta mi puntualidad y algo de su buen corazón. Pasé a un lugar que, comparado con la cocina, era el cielo. Me pagaban lo mismo, pero el trabajo era más humano. Ya no estaba en el sótano, sino en el piso del restaurante, detrás de un mostrador limpio de vitrinas para copas y vasos. Nada de agua caliente ni de amontonamiento de loza. Lo único infernal era el almuerzo con las camareras, eslavas, deformes, viejas, semirrubias, que me tomaron ojeriza porque no las pellizcaba o nalgueaba como lo hacían otros. Dieron en ponerme sobrenombres, tirarme de los cabellos y hacerme cariños. Traté de almorzar a otra hora, y no fue posible.
Entonces me armé de una toalla mojada y, como un verdugo medieval, entraba al comedor de servicio repartiendo toallazos a diestra y siniestra para quitármelas de encima. En mi nuevo puesto me repuse físicamente. Sin darme cuenta empecé a tararear canciones y melodías de ópera. Había unos meseros alemanes y griegos que, cuando no había clientes, venían a pedirme que cantara. Corrió la voz de que yo era cantante de ópera y muchos se hacían cruces de que estuviese lavando vasos cuando en los cabarets y en teatros de vodevil, cantantes viejos y de malas voces ganaban hasta $150 por semana. Yo mismo ignoraba por qué estaba allí, entre los engranes de un mecanismo económico del que no podía evadirme, pero ni quería pedir prestado, ni obtener dinero rebajándome a cosas innobles. Esta actitud me salvó de muchas acciones vergonzosas y creo que, aunque en materia de religión andaba mal, pues don Julio me había dado conferencias de filosofía positivista, Dios me veía rezar diariamente mi Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y mi pensamiento se iba a los brazos de mi madre, que confiaba en que la Virgen se interponía por nosotros los pecadores. Y así, un día llegó la recompensa a mi comportamiento y a las fervorosas oraciones de mi madre. Una tarde en que estaba yo cantando Torna a Sorrento, confiado en que solo el mesero Constantín me escuchaba, me sobresalté cuando, por el cancel que dividía a la servidumbre, sacó la cabeza Mr. Boland y, aparentando seriedad, me dijo: "What is killing you?" ¿Qué te está matando? Perdón, señor Boland, estamos matando el tiempo. Constantín es muy afecto al canto. ¿Por qué no deja usted este trabajo? Usted canta bien. Yo creo que si la señora Blackman le oyera, le ayudaría a obtener un contrato. ¿Quién es la señora Blackman?, le pregunté. La esposa del gerente del hotel. Es muy entendida en música y también canta. Está relacionada no sé con cuántos clubes musicales. Pero es que yo no la conozco. ¿Cómo podría hablar con ella? Es muy fácil, me dijo. Venga conmigo a la puerta del salón de espera. Allí la verá. Los tres fuimos a la puerta y espiamos por las cortinas transparentes de un cancel. Boland me señaló a una señora pálida de mediana edad y estatura, sentada en un diván con dos señoras. Esa, la vestida de azul, es la señora Blackman. Háblele ahora mismo que se vayan sus amigas. Bajé rápidamente a los casilleros, me peiné y cambié de ropa. Subí y todavía esperé unos minutos. Se despidieron las amigas y la señora Blackman volvió a sentarse en el diván. Entonces me acerqué a ella. Señora Blackman, le dije, yo soy un cantante de ópera que trabaja en el restaurante de su hotel. Hace 8 meses que estoy en Nueva York buscando un contrato. ¿Querría usted oírme cantar para ver si puede recomendarme con alguien en el mundo musical? ¿Usted quiere que le oiga cantar? ¿Cuándo? Cuando usted lo ordene, señora, respondí. Pues mañana por la tarde, a eso de las 4, venga a mi departamento y traiga su música. Mil gracias, señora. Me retiré como quien pisa algodones, mientras las cabezas de Mr. Boland y de Constantín asomaban por la puerta para mirarme curiosamente. ¿Qué dijo?, me preguntaron a un tiempo. Que mañana suba a su departamento para que me oiga. Al día siguiente me preparé desde por la mañana, vocalizando. A la hora convenida me presenté en el departamento de la señora Blackman con las mejores piezas que había aprendido con mi buen maestro Cuevas. Me recibió cordialmente, le mostré mi música y escogió la romanza de Massenet, Pensée d'automne, lo cual me hizo comprender que conocía música de salón. Por fortuna mi voz respondió, y canté como en mis mejores tiempos de la academia del maestro Cuevas, cuyas recomendaciones sobre las filaturas o smorzando recordé. Visiblemente bien impresionada me dijo la señora: «Canta usted muy bien. ¿Dónde aprendió su francés?» «En México», le respondí. «Luego, ¿es usted mexicano?» «Sí, señora». «¿Cuántos años tiene?» «Pronto cumpliré 21». Hay que cuidar su voz, hacerla más pareja en volumen.
Tiene usted tendencia a baritonar los graves. Quisiera ayudarle en eso. Es fácil. ¿Quiere usted que le dé unos consejos? Oh, eso sería magnífico, señora. Bien, ¿en qué trabaja usted en el hotel? Lavo vasos y copas. Antes lavé platos. ¿Lavar los platos?, exclamó sorprendida. Dios mío, eso es un crimen. Hablaré con Mr. Blackman para que le den un trabajo fácil. Vuelva usted mañana a la misma hora y cuando yo vea corregido el defecto que le encuentro, con gusto lo presentaré en un programa del club y en otros lugares. Mil gracias, señora Blackman, le dije todo emocionado. Hasta mañana. No podía creer que era realidad todo aquello. Cuando llegué a mi puesto de trabajo estaba tan nervioso que rompí el primer vaso que traté de lavar. A la mañana siguiente me dijo Mr. Bolland: vaya usted a la oficina del cajero y pida la llave del comedor de los empleados. Todo lo que tiene que hacer es servir desayunos y almuerzos, pues ninguno cena aquí. Tenga todo limpio y en orden. Ahora le van a pagar $15 a la semana y solo trabajará de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde. El resto del tiempo lo tiene libre. No pude menos que agradecerle a Dios ese cambio feliz. Diariamente ocupaba yo 1 hora de la tarde en la clase de la señora Blackman. El resto lo dedicaba a conocer Nueva York, pues nada conocía fuera del perímetro del Central Park hasta la 110 y lo que se llama Downtown. Don Julio me acompañaba y dirigía como en su propia casa, porque desde chico había tenido planos y vistas estereoscópicas de las ciudades importantes del mundo, y hacía viajes por París, Londres y Nueva York desde el asiento de su cuarto de estudios. Nada le sorprendía, todo lo conocía, y como yo lo hacía andar mucho y su pie malo le dolía, optó por quedarse en el cuarto que había acomodado a su modo y manera, respetando solamente mi cama para moverse lo menos posible. Muchas veces lo encontré en el mismo sillón donde lo había dejado por la mañana, o todavía dormido. No se había movido en todo el día. 2 veces había quemado el colchón con el fuego de los cigarrillos que encendía entre sueños. Me contó que estaba escribiendo una obra sobre el proceso de la intoxicación por medio de la nicotina, y que estaba en el último capítulo. «Pero entonces, ¿a qué vino usted a Nueva York?», le pregunté. «A dormir», me respondió. «No hay cosa mejor. Por eso dicen que la muerte es un sueño». «Y cuando se le acabe a usted el dinero, ¿qué va a hacer?». «No hay cuidado, Mojica. Yo me acabaré antes que el dinero». Era una tragicomedia, pues yo no sabía si hablaba en broma o en serio. Opté por seguir paseando solo, y una tarde, al ir por Broadway, como a la altura de la calle 57, vi venir a un tenor ruso que había cantado en México en temporadas anteriores a la de La Impulsora. Se llamaba Miguel Sigaldi. Nunca había hablado con él, pero sin duda me había oído cantar en México, y se adelantó a saludarme con mucho entusiasmo. «¿Pero qué hace usted aquí?», me preguntó. «Pues nada, estoy esperando un contrato para cantar conciertos con la señora Blackman». Esto lo dije dándome importancia de artista próspero, pero los pequeños ojos de Sigaldi, viejo conocedor de mundo, ya se habían paseado por mis zapatos deformes, mis pantalones mal planchados y los puños un poco raídos de mi abrigo. «¿No te ha dicho Esquivel que estoy formando una compañía de ópera para llevarla a México?». «Sí, algo me ha dicho». «Pues bien, si quieres volver a México en mi compañía podemos hablar sobre ello. Ven con Esquivel a verme al Hotel Astor. Adiós». Me quedé estupefacto, y para obtener mayores datos me fui a ver a Esquivel. «Ángel, ¿es cierto que estás contratado para ir a México en la compañía de ópera que está formando Miguel Sigaldi?». «Sí, pero no te ha dicho nada don Julio. He ido a buscarte. Le dije que vinieras a verme, que tenías posibilidad de que te contrataran». «Pues don Julio no me ha dicho nada. Tal vez te contestó medio dormido. Pero vamos, cuéntame». «Pues se ha formado en México una empresa de hombres de dinero, con Sigaldi al frente, para llevar una gran compañía de ópera y hacer una gran temporada en el Arbeu y en la Plaza de Toros El Toreo. Ya tienen contratados a Giovanni Sanatello y María Gay.
a Rosa Arraiza y Giacomo Rimini, a Anna Fitzhugh y a Andrés de Segurola, el director Giorgio Polacco, a la nueva soprano Edith Mason y a la soprano japonesa Tamaki Miura, que hará la Butterfly, al gran barítono Ricardo Stracciari y otros muchos elementos de primerísima línea. Vamos los mexicanos Carlos Mejía, tú y yo. ¡Pero qué maravilla!, exclamé deslumbrado. Y Carmen, ¿no está contratada? Carmen, que ha estado oyendo todo, baja la cabeza y suspirando dice: No, yo iré en otra temporada. Me voy a quedar aquí a ver si tengo suerte. Qué gusto me da que ustedes vayan. Hay lágrimas en sus ojos. Tenía por delante muchos años de heroica lucha para sostener a sus hermanos y sobrinos, y muchas vicisitudes en Italia. Y la pobre muchacha de voz de cristal jamás volvió a su México. Al día siguiente fuimos Ángel y yo a firmar los contratos. Todo se hizo en un tris. Don Julio, por fin, recuerda que en efecto había ido a buscarme a Ángel. Se resigna a quedarse en Nueva York porque quemó sus naves y aún le queda dinero para un par de años de gastos insignificantes. Pasaporte a la gloria me parecía el contrato que tenía en mis manos y corrí a ver a mi benefactora, la señora Blackman. Quería participarle mi cambio de fortuna, agradecerle cuanto había hecho por mí y decirle adiós. Se emocionó al oírme y con gran alegría me dijo: Buena suerte y que Dios lo bendiga. También me despedí agradecido del señor Bolán, y cuando salí del Hotel Belvedere, donde tanto había sufrido, en vez de gozo, llevaba lágrimas en los ojos. Don Julio, honradamente conmovido, tuvo fuerzas para ahogar sus sollozos cuando me recomendó darle en su nombre muchos besos a su sobrino Raulito y saludos a Elisa y Rafael. Mucho debió amarles para que sus sentimientos, aletargados por la nicotina, afluyeran a sus ojos en forma de llanto. Sigaldi me adelantó el sueldo de 2 semanas. En aquel tiempo se compraba mucho con $150. Así pues me surtí de las últimas novedades de Broadway y todavía le compré a mi madre un abrigo de terciopelo negro que bondadosamente se probó por ella la señora Taylor, quien esperó en la tienda mientras fui a conseguir prestados $20 para completar el pago de ese abrigo. Fue mi amigo José Armengol, estudiante de medicina, quien me prestó esa suma que estaba yo seguro de pagar porque tenía un contrato por 10 semanas. 2 días después, Ángel y yo abordamos un taxi para ir a la estación del ferry que salía para New Jersey, donde todos los artistas tomaríamos el tren. Carmen, con su pobre madre, se quedó llorando al decirnos adiós. 1 hora después estábamos en el pullman. Ángel y yo ocupamos un compartimento. Frente a nosotros estaba una mujer bellísima con grandes ramos de rosas y orquídeas. Era Anna Fitzhugh. En otro asiento estaba Rosa Arraiza, la soprano dramático más grande del mundo, y junto a ella un guapo muchacho de camisa abierta, cara sonriente y pelo rizado, su novio, Giacomo Rimini. Ríen estruendosamente Giovanni Sanatello, tenor dramático de fama mundial, y su mujer, la gran contralto catalana María Gay. Recorremos el carro entero y nos parece un sueño. Viajábamos en el tren internacional de mayor lujo, con los artistas más grandes del mundo. Atrás quedaba Nueva York. El pasado era una pesadilla, y tan grande el goce del presente, que todo lo daba yo por bien empleado. Todavía en México había rescoldos de revoluciones y al pasar la frontera, los grandes cantantes estaban ávidos de informaciones. El italiano que yo hablaba me sirvió para hacer buena amistad con la Raiza y Rimini. Todo me preguntaban a mí, y lo mismo hacía el gran bajo Virgilio Lazzari, quien desde entonces, con su santa mujer, fueron mis amigos para toda la vida. Don Andrés de Segurola y Perelló, noble catalán de gran talento y cultura, aunque no de muy buena voz, iba cuidando de Anna Fitzhugh, y como éramos vecinos iniciamos una amistad que iba a durar también por el resto de nuestra vida.
María Gay era desconfiada aunque muy simpática, y venía bajo su protección su adorado marido Giovanni Sanatello. Ambos, con Giorgio Polaco y su flamante esposa, Edith Mason, formaron un corrillo aparte. Nada hablamos Polaco y yo, pues él era un gran director consciente de su altura, y yo no era nadie. Todos los artistas que viajamos juntos casi una semana acabamos por ser amigos. El único que jamás cruzó palabra conmigo y me ignoró por completo fue el maestro Polaco. Se iniciaba la más grande rivalidad de mi carrera, y solamente con él, pues con su mujer, Edith Mason, llegué a tener amistad perfectamente sincera. El temor a los caminos en México creció cuando el tren disminuyó su velocidad debido a una voladura habida la semana anterior, y ante los ojos de un grupo que viajaba en la plataforma posterior, desfilaron, colgados de los postes del telégrafo, 6 cadáveres de bandidos. Anna Fitzhugh se encerró en su gabinete dando gritos. Conforme nos acercábamos al centro de México, disminuía el sobresalto de los artistas. La llegada a la capital fue para todos un descanso, y para mí, indescriptible alegría, porque vi y abracé a mi madre. La pobre se había quedado completamente sola. Amado se había casado. Mi abuela Lupe y sus sobrinos continuaban apartados en las habitaciones que les había dado el buen don Pepe Romero. Carlota, buscando también su independencia, se había ido a vivir con nuestra amiga María Elisa Delgado. Hallé pues a mi madre sola como nunca había estado. Mi retorno fue a un tiempo alegre y triste. Ese día, durante el almuerzo, mi madre me dijo que la acompañara a darle gracias a la Virgen de Guadalupe. A ella te encomendé, hijo, y te ha devuelto a mí, sano y salvo. Hacía 2 años que no entraba yo en un templo, y en aquel momento se agolparon en mi pecho todas las lágrimas reprimidas en mis sufrimientos, todos los remordimientos por mis faltas, por mis ingratitudes con mi madre, con Dios y su Madre Celestial. Mi madre se puso de rodillas como hacía muchos años lo había hecho en San Gabriel y en Talpa, y en aquel mismo santuario cuando por primera vez llegamos a México, y empezó a caminar rezando de rodillas. Le di alcance y caminé arrodillado. Iba rezando la salve y uní mi voz a la suya. Así llegamos hasta la barandilla al pie del altar, y allí desahogamos nuestras ganas de llorar.